La primera edición de Radio Análisis son exactamente las 9 de la mañana con 36 minutos de esta jornada de día jueves 28 de septiembre del año 2023. Como es habitual este día de la semana y a esta hora ya estamos en contacto con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. Saludamos en esta ocasión al economista Gonzalo Durán porque vamos a hablar respecto del último estudio realizado por esta fundación titulado Los verdaderos sueldos de Chile, panorama actual del valor de la fuerza del trabajo usando la encuesta suplementaria de ingresos ESI 2022. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Claudio, muy buenos días. Gracias por el espacio. No, gracias a ustedes por siempre estar presentes a esta hora de la mañana acá en Radio Análisis. Y antes de entrar en el detalle de este estudio, explícanos un poco la metodología. ¿A qué se refieren al mencionar que se usa esta encuesta suplementaria de ingresos ESI? ¿En qué consiste esta encuesta suplementaria? Y también cuáles son los objetivos al realizar esta metodología. Y bueno, la encuesta suplementaria de ingresos es un instrumento oficial del Estado de Chile que lo levanta el Instituto Nacional de Estadística todos los años. Es la principal encuesta para medir salarios en nuestro país. Se levanta desde el año 1990 de forma anual. Es una encuesta que se le aplica a los hogares y en los hogares se consulta por la situación de los salarios de todos los ocupados y ocupadas de nuestro país. Esta encuesta tiene la particularidad de que no solo se encarga de explorar la situación de las personas que trabajan como asalariados o asalariadas, sino también de personas que trabajan por cuenta propia, actividades informales, en el fondo los tipos de contratación, los tipos de ocupación que pueden existir hoy en día en nuestro país. Y por otro lado, captura todas las fuentes de ingreso. Esto quiere decir que no son solo los sueldos base, por así decirlo, sino también si es que hay algún bono, algún otro tipo de ganancia que puede surgir, por ejemplo, como participación en las utilidades, en algunas empresas que eso lo otorgan, los aguinaldos, todos los componentes que pueden existir ahí asociados a los ingresos. En el caso que sean una vez al año, lo que hace el INE es mensualizarlo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de nosotros para hacer este estudio? Dicho sea de paso, cumplimos 10 años realizando este reporte que generamos ahí como fundación. Y básicamente es analizar una fuente de datos pública. Nosotros trabajamos directamente con el microdato. Es decir, no es que tomemos el análisis que hace el INE y lo volvamos a procesar, sino que agarramos la misma base de datos, llegamos a los mismos resultados que ellos utilizan en el momento que publicaron esta información, pero además adicionamos nuevos resultados que ellos no calculan porque a veces los enfoques teóricos, ¿no es cierto?, son distintos. Eh, por ejemplo, solo para poner un dato, hace 10 años, cuando nosotros comenzamos con este reporte, el Instituto Nacional de Estadística no publicaba algo que se llama la mediana salarial. ¿Qué significa esto? Que si ponemos todos los sueldos de menor a mayor y nos fijamos dónde está la mitad de los ingresos en Chile, que es muy distinto al promedio, porque en el promedio sabemos que pueden haber dos panes, yo me como uno, tú no te comes ninguno, consumo promedio un pan por persona, como diría Nicanor Parra. Entonces, la mediana permite calcular una realidad mucho más concreta, más real del mundo del trabajo. Eso hace 10 años el INE no lo publicaba. Nosotros comenzamos a realizar este informe, comenzamos a publicar ese dato. Por ejemplo, ahí teníamos un dato novedoso. Y así como ese, publicamos otros datos, como qué es lo que pasa con el 70% de la distribución, por ejemplo, de los ingresos, con el 80%. Hacemos cruces por ahí más específicos a nivel de regiones, provincias, grandes ciudades, con qué es lo que pasa con las condiciones de trabajo, con los informales, etcétera. Es una radiografía a los salarios en Chile. Ujú. ¿Qué podríamos destacar principalmente de lo que descubrieron finalmente al analizar estos datos? Bueno, el dato más relevante es precisamente lo que mencionaba, lo que pasa con el 50% de las y los trabajadores que hoy día perciben un ingreso que es menor a 503.000 pesos líquidos. Por supuesto,
este ingreso, como dije anteriormente, incorpora todas las fuentes que puedan ahí capturar la encuesta, como el sueldo base, bonos esporádicos, bonos anuales, etcétera. Y ahí la conclusión entonces que podemos llegar es que estamos con un considerable atraso salarial. Es decir, cuando uno dice que la mitad de las y los trabajadores ganan menos de 500.000 pesos líquidos, algo raro está pasando, ¿no es cierto? Es una conclusión que año tras año llegamos al mismo resultado, al mismo, en el fondo, conclusión de atraso salarial. Eh, y para nosotros ese atraso salarial no es neutro, eso es importante decirlo. Aquí cuando hablamos de un atraso es porque algo está sucediendo en las relaciones de poder que existen en esta sociedad. Nosotros también sabemos de otro estudio que hemos hecho que de cada 8 horas de trabajo, con 3 horas tú financias los salarios y el resto de las horas trabajadas son para financiar las ganancias del capitalista. De este modo, cuando hablamos de un atraso salarial, lo que hay detrás de eso es básicamente que hay algunas que están ganando a costa de otras personas, que es la gran mayoría de las familias trabajadoras, que están ganando salarios al límite. Esa es como la principal conclusión, la conclusión del atraso salarial derivado, ¿no es cierto?, de una desigualdad que es relacional. Hay unos que ganan a costa de otros. Ujú. ¿Cuáles son los factores que inciden en que se produzca esta realidad, Gonzalo? Bueno, ahí en el estudio también observamos varias como dimensiones, como por ejemplo, tenemos por un lado lo que sucede con la informalidad. La informalidad es un tema que en Chile cumple un rol importante dentro del mundo del trabajo. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de los informales, la mitad de las y los informales gana menos de 300.000 pesos líquidos, o sea, incluso más abajo. Y por otro lado, si uno observa lo que sucedió desde el peor momento de la pandemia, que fue en el trimestre mayo, junio, julio del año 2020, a la fecha se han recuperado algunos empleos, pero podemos decir que el 45% de esa recuperación es a través de empleo informal. Entonces ahí también tenemos una situación que hace que los salarios también vayan a la baja. Pero por otro lado, también tenemos una situación de qué es lo que sucede, por ejemplo, con formas atípicas o que uno podría decir donde está la precariedad del empleo. En Chile tenemos trabajo externalizado, eso no es una novedad. ¿Qué es lo que pasa con la subcontratación? Por ejemplo, personas que trabajan para una empresa, pero que en realidad es otra la empresa que les paga. Y en ese caso, la brecha salarial llega a casi un 25% a favor de los trabajadores directamente contratados. Entonces ahí también el hecho de estar bajo una condición de subcontrato o tercerización lo que hace es deprimir aún más los salarios. ¿Para qué hablar de lo que se llama subempleo? El subempleo son personas que trabajan tiempo parcial, pero lo hacen de manera involuntaria. Es decir, estamos hablando de personas que les gustaría trabajar tiempo completo porque lo necesitan, pero van, por ejemplo, al supermercado a buscar trabajo y el administrador del supermercado dice, aquí solamente vamos a ofrecer trabajos de 30 horas, de 20 horas. ¿Y qué es lo que sucede con esos empleos? Lo que vemos es que la mitad de esas personas, de los subempleados, obtienen salarios que son menores a 241.000 pesos líquidos. O sea, una cuestión que está muy, muy deprimido y que por lo tanto ahí también tenemos algo muy importante que debatir. Entonces ahí tenemos varios factores, ¿no es cierto?, que ayudan a explicar por qué el tema de los bajos salarios. Ahora, sin duda, para nosotros, el factor más relevante tiene que ver con la falta de poder. Aquí muchas veces se nos ha dicho que para mejorar los salarios lo que nosotros necesitamos es tener mayores credenciales educativas y sin embargo lo que observamos mes tras mes es que los datos nos indican que en realidad eso es hasta cierto punto verdad, pero el gran factor explicativo de los bajos salarios aquí tiene que ver con la falta de poder por el lado de las y los trabajadores, en tanto se pueden organizar en sindicatos y negociar colectivamente esas condiciones hacia el alza. En Chile, solo un 13% de los trabajadores negocia colectivamente. Entonces, finalmente, cuando vemos estos salarios, aquí lo que hay es imposición. Es decir, tú llegas a un entorno de trabajo, a una empresa, y el empleador lo que te va a decir es, bueno, tómalo o déjalo. Este es el salario que tengo para ofrecer. En entornos donde la sindicalización tiene un mayor peso, un mayor tonelaje, hay actividad sindical, existe una segunda fase de negociación de salario,
que es a través de los sindicatos. Y con eso se pueden subir estas condiciones salariales. Y eso es un gran desafío que tenemos nosotros en nuestro país de cómo mejorar la situación de la sindicalización y la negociación colectiva. Respecto de ese punto, Gonzalo, no sé si en este estudio o en otros que ustedes han realizado, han podido identificar una diferencia respecto de aquellos entornos donde hay una presencia de sindicatos mayor respecto de en otros en la evolución precisamente de los salarios? Sí, efectivamente, no es precisamente en este estudio, pero sí en otros. Nosotros hemos detectado, por ejemplo, primero, que existe una asociación, al hacer análisis comparado con otros países, hay una asociación positiva entre mayores tasas de sindicalización y mayor participación de los salarios en el Producto Interno Bruto. Eh, Sin ir más lejos, Chile tiene una participación de los salarios en el Producto Interno Bruto que es cercano al 40%. En las sociedades donde la sindicalización es y la negociación colectiva llega como al 70%, que por ejemplo los países escandinavos o los países de Europa Occidental, esa participación puede llegar al 65, incluso 70%, muy, muy por encima. Entonces ahí nosotros tenemos una primera relación. Entre más sindicalización, más participación van a tener los trabajadores en el Producto Interno Bruto, en el producto, en lo que se va generando. Y por otro lado, lo que uno observa también en el caso chileno es que existe una brecha salarial entre los trabajadores que están vinculados con sindicatos versus los que no están vinculados con sindicatos. Y esa brecha salarial puede llegar al 17, al 20%. Entonces ahí también eso es lo que la literatura académica reconoce como un premio por estar sindicalizado. Ahora, eso evidentemente en el caso de nuestro país, lo que uno observa es que las empresas tratan de poner distintos tipos de barreras a la sindicalización. Barreras como desincentivar esta acción colectiva. Si tú te sindicalizas, entonces, bueno, aquí vas a perder oportunidades de ascenso, de hacer carrera, ¿no es cierto? Bueno, si tú te sindicalizas, lo que estás haciendo es buscando ahí cuestiones políticas, como que empiezan con ese discurso. Y por lo tanto ahí también hay una labor importante de cómo podemos alterar esas relaciones de poder. El gran problema que tenemos en Chile es que la sindicalización es solo a nivel de empresa. Entonces, lo que uno debería apuntar hacia sistemas donde la negociación es más centralizada. Y en ese caso es como el típico dicho, la unión hace la fuerza. La centralización apunta a eso, a la unión, a que, por ejemplo, vamos a tener un sindicato de trabajadores del retail y que negocie con la Cámara de Comercio, ¿no es cierto?, los empresarios del retail. Bueno, pero ahí eso es la situación que lo que genera la sindicalización es la formación de los salarios. Los salarios se pueden formar por la vía individual, contratos individuales, pero también a través de contratos colectivos. Ujú. Estamos conversando con el economista integrante de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, a propósito del último estudio elaborado por esta fundación, Los verdaderos sueldos de Chile, panorama actual del valor de la fuerza de trabajo, usando la encuesta suplementaria de ingresos ESI 2022. Gonzalo, ¿qué podríamos decir respecto de las mujeres a propósito de esta brecha histórica, ¿no?, que ha existido en términos de salario por género? Sí, bueno, la encuesta también da cuenta, ¿no es cierto?, de esta situación en donde las mujeres prácticamente obtienen el 72, en el caso de las mujeres, perdón, hay una brecha, ¿no es cierto?, una brecha salarial que puede llegar a que ellas ganen el 80% de lo que gana, por ejemplo, un hombre. Entonces, esa situación sin duda es súper crítica porque estamos hablando de que el 72% de las mujeres en nuestro país gana menos de 700.000 pesos líquidos. Y esa brecha, en términos de hombre-mujer, llega casi a los 200.000 pesos. Eh, eh, Recién dije 80% de lo que gana el hombre, pero en realidad es más bajo. Es el 75% de lo que gana un hombre, es lo que gana la mujer. Entonces, esa es una situación bastante crítica porque, por ejemplo, si consideramos hoy en día la línea de la pobreza para un hogar de cuatro personas es cercana a los 572.000 pesos. Eso fue cuando se hizo esta encuesta. Para un hogar de cuatro personas, 572.000 pesos. Eso significa
que, por ejemplo, si consideramos a las mujeres con los salarios que están ganando hoy en día, si una mujer trabaja y tiene un grupo familiar de 4 personas, en ese caso el 63% prácticamente de las mujeres no podría sacar a su grupo de la pobreza. Eso es lo que nos indican estos bajos salarios. Casi el 62,4% de las mujeres ocupadas no podría sacar a un grupo familiar de 4 personas de una situación de la pobreza. Entonces eso nos da cuenta de que efectivamente tenemos una situación muy desmejorada para hombres y para mujeres, pero que efectivamente en la encuesta denota que en el caso de las mujeres hay un castigo todavía mayor por el lado de los salarios. Por supuesto, la contracara de todo esto es el endeudamiento, que para nosotros el endeudamiento tiene un rol social en la economía, y ese rol es básicamente generar un control, un disciplinamiento. En Chile hay casi 11 millones de personas endeudadas, 4 millones de personas morosas que no pueden pagar las deudas. La morosidad promedio es de cerca de 2 millones de pesos que no se pueden pagar. El 70% de los hogares están endeudados. Entonces, cuando tú analizas toda este cantidad de indicadores que nos están diciendo que en Chile los bajos sueldos es una realidad extendida, lo que hay detrás es una suerte de disciplinamiento o de control social. Las personas endeudadas básicamente tienen una resistencia, ¿no es cierto?, a participar en huelgas, por ejemplo, porque sabemos que si se van a huelga no van a poder tener esos salarios a fin de mes, y así el sistema se va reproduciendo. Entonces ahí tenemos ese desafío que también los bajos salarios no es solo un tema de no poder llegar a fin de mes, que es muy importante por supuesto, sino también un tema de mantener las cosas como están, la disciplina y el control social. Ujú. Bueno, parte de lo que trae este informe, Los verdaderos sueldos de Chile, en panorama actual del valor de la fuerza del trabajo usando la encuesta suplementaria de ingresos ESI, es lo que alcanzamos a abordar con el economista de Fundación Sol, Gonzalo Durán. Si usted quiere profundizar en este tema, vaya al sitio web de la Fundación, fundacionsol.cl. Ahí usted podrá encontrar el estudio completo, lo podrá descargar y revisar entonces cada uno de los datos que entrega este estudio, que como mencionaba Gonzalo, ya por 10 años ha estado realizando la fundación. Así que agradecerte, Gonzalo, que hayas estado con nosotros a esta hora de la mañana y te esperamos en una próxima ocasión. Que estés muy bien. Muchas gracias, Claudio. Un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de la Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Gonzalo. Ahí está entonces Gonzalo Durán, economista de Fundación